De acuerdo, yo sugiero que pasemos al ejercicio. Yo voy a explicar un poco en qué consiste. Y lo primero que quisiera decir es, de todo el resumen y el comentario que hizo Manuel al final de la intervención de Ariel, ustedes son la generación, esa generación, no solo la Cátedra 29, pero son esa generación del cambio global, son la generación de esa bifurcación y es una generación histórica, y deberíamos sentarnos a pensar en qué mundo es que vivimos, cómo fue que perdimos esa armonía que tuvimos. ¿Será que hay otra alternativa y hay otros escenarios, otras alternativas para recuperar esa armonía y qué podemos hacer entre todos nosotros y cómo podemos construir no solamente ese pensamiento, sino nuestras responsabilidades, acciones, y encauzarnos en esa brújula ética y moral como profesionales y levantar la voz y caminar hacia un mundo más sostenible? Ese es un poco el objetivo y la invitación también de la clase de hoy, de la sesión de hoy y del ejercicio que nos plantea Ariel, y es planteémonos cuáles serían esos escenarios. Conversemos sobre lo que de humano hemos perdido y tratemos de sincronizar, como dice Manuel ahí en el chat, dentro de nuestro cerebro y nuestro corazón para recuperar precisamente eso, ¿no? Entonces, sin más, yo quiero invitarlos a que nos pongamos en ese contexto, que nos situemos en esos dos escenarios que planteaba Ariel al final de su presentación. Un escenario B, que sería un escenario de cómo entre todos podemos construir, pensar, y quizás más que pensar, soñar y trabajar también por la construcción de una sociedad más sostenible hacia 2041. ¿Y cuál sería ese escenario que Ariel decidió llamar un escenario M? Un escenario de bifurcación catastrófica, donde no ocurriría nada, donde no actuamos frente a la crisis climática y se podría decir que llevamos ese mundo en el que perdimos la armonía, como lo llevamos y seguimos, digamos, en ese camino. Entonces, yo quisiera explicarles un poco cuál sería esa mecánica del ejercicio, y sería la siguiente. La idea es que construyamos unos grupos, la idea es que podamos hablar y sincronizar cabezas y corazones para interpretar y para construir esos dos escenarios, para lo cual vamos a construir cuatro grupos, a formar cuatro grupos. Dos grupos estarían discutiendo, hablando, pensando, soñando, poniendo sobre la mesa lo que nos contó Ariel, lo que Manuel nos ha contado hasta ahora en la introducción y en la reflexión que nos ha hecho sobre la armonía que perdimos y el mundo en que vivimos, y tratemos de construir esos escenarios. La idea sería tener dos grupos que aborden cada uno de esos escenarios. Escenario B, ¿no? De una sociedad sostenible de cara hacia 2041, que es donde ustedes están localizados, es el escenario actual donde transcurre esta clase, y el escenario M, que sería un escenario de bifurcación catastrófica. Manuel más adelante va a hacer la conformación de los grupos, y antes de esto yo quiero darle paso a Nicolás, eh, porque la idea es que sepamos de qué estamos hablando, hacia dónde encauzamos el ejercicio, qué es lo que tenemos, cuáles son esos elementos que tenemos, eh, digamos, frescos y que tenemos en nuestros cerebros para empezar a trabajar en estos escenarios. Entonces, Nicolás nos va a hacer un ejercicio que solamente consta de dos preguntas para hacer un pequeño diagnóstico, como una visión rápida de en dónde estamos, para que procedamos con la conformación de los grupos y con el ejercicio como tal. Me faltó decirles que por cada grupo debe haber, y ustedes deben escoger un relator que va a ser la persona encargada de colectar todos esos pensamientos y hacer unas conclusiones. Claro que es trabajo de todos, pero solamente una persona por grupos que ustedes van a escoger o que se va a postular va a hacer la presentación de ese escenario que ustedes van a crear. Entonces, adelante Nicolás. Gracias, Manuel. Bueno, hola a todas y a todos. Me uno mucho a las reflexiones de Manuel, de Ariel, de Sonia. Y lo que les voy a pedir es, en el chat les puse un link a una plataforma que tal vez muchos de ustedes conozcan, se llama Menti.
Entonces les pido que abran ese link y introduzcan el código 709914 6, ¿vale? Yo voy compartiendo mi pantalla. Listo. ¿Me pueden confirmar si ven lo que estoy compartiendo? Sí. Sí. Sí, sí, ahí se ve, Nico. Buenísimo. Entonces vayan ingresando y vayan respondiendo dos Eso, vamos preguntas. colocando enseguida. A donde dice colapso, Es colapso, ¿sí? supongo que debe decir colapso. Sí. Ah, vale. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, van contestando esas dos preguntitas que les dejo. Esta es la primera. Como bien lo explicaba Ariel, Manuel y Sonia, tenemos que enunciar brevemente, así como ese ejemplo que está ahí, alguien ya respondió, ya están respondiendo, de manera breve, cuáles creen que serían esos componentes de este primer escenario M, este escenario de colapso para 2042. Y exacto, ahí van apareciendo. Voy a ir leyendo algunos. Entonces, el primero pusieron conflictos por recursos naturales, desplazados ambientales, escasez de violencia. Escasez y violencia, perdón. Escasez de agua, derretimiento de casquetes polares, guerra del agua en regiones inhabitables por altas temperaturas, enfermedades y hambruna mundial por efectos del cambio climático, escasez y guerra, combustibles fósiles, crecimiento ilimitado, destrucción completa de los polos árticos y aumento de la temperatura de la Tierra a niveles peligrosos, conflictos por recursos materiales y enfermedades, reducción del 80% de las fuentes hídricas de agua dulce, extinción del 70% de las especies, violencia, inequidad, destrucción de ecosistemas, escasez y guerra, alta contaminación y guerra, desastres naturales y escasez de recursos, escasez de agua, extinción de casi toda la flora y fauna, muerte muerte de especies nativas y una compleja deforestación, seguir contaminando. Y así van muchos escenarios, muchos componentes que creo que dan en el punto del escenario de colapso de lo que pasaría en 2042 si no ejercemos esa acción a la que les estamos invitando. Entonces, si les parece, continuamos con la segunda pregunta. Ahí en la misma plataforma en la que respondieron, les sale nuevamente una opción para responder esta segunda pregunta. Entonces, no se salgan del Menti, del que colocaron. Y esta ya es frente al escenario positivo, el escenario sostenible, el escenario por el que queremos luchar, por el que estábamos hablando y reflexionando con Manuel, con Ariel, con Sonia. Listo, ya la primera persona contestó. Manejo. Nicolás, perdón, Dime, Ariel. una Tranquilo. pequeña acotación en relación a lo que mientras van contestando. Recordemos que el trabajo va a trabajar sobre los tres ejes temáticos, ¿no? Porque estas son como consecuencias que veo que todas están presentes, hay mucha materia prima. Pero básicamente, metodológicamente, vamos a trabajar sobre lo económico, lo ambiental y lo social en ambos escenarios. Esa era la aclaración básica que quería hacer. Sí, muy pertinente, Ariel. En los grupos ahorita vamos a abordar las discusiones con esos tres ejes temáticos para que propongan en cada uno un escenario de discusión. Listo, vamos leyendo esto para darle paso a la actividad. Manejo adecuado de los recursos naturales en este escenario
positivo para 2042, abandono de combustibles fósiles, energías renovables, estilos de vida personales más sostenibles, reducción de las emisiones de carbono, ciudades sostenibles, uso total de energías renovables, esperanza y un nuevo manejo de los recursos que nos permita vivir de una mejor manera, sostenibilidad, distribución de recursos más equitativas, economía sostenible con un equilibrio entre la naturaleza y la vida en que vivimos, dejar de usar vehículos de combustión y usar energías limpias como el hidrógeno, decrecimiento de la sobrepoblación, producción limpia, economía circular, menor desigualdad social, cambio a energías renovables, crecimiento controlado, implementación de energías renovables a un 80% en la sociedad, cambio de fuentes energéticas, gas, carbón, petróleo, por energías renovables, concientización ambiental y optimización de los recursos, reducción de la población y grandes urbes, unión de la tecnología y pensamiento integral para hacer un planeta sostenible. Pero bueno, creo que sí, fruto de esto de compartir de conocimientos y de componentes de los escenarios, es grato ver que estamos entendiendo el concepto que queremos transmitir, el mensaje, y pues ya que todo quedó bastante claro, damos pie al ejercicio de compartir colectivo. Bueno, Por favor, Manuel, un segundito solamente porque había algo que quería aclarar y me parece importante. Si bien este es el escenario deseado, no puede ser un escenario, digamos, absoluto, de un grado de utopía, porque es una utopía, pero de un grado de utopía que no tenga sentido. O sea que nosotros cuando trabajemos en los grupos tenemos que usar un criterio de realidad, digamos. No censurarnos ni restringirnos demasiado, pero pensar que estamos hablando de algo que queremos que suceda, por lo tanto, tiene que haber condiciones para que esto pueda suceder. Y lo otro es que debería ser para el relator después un relato, digamos, conceptual del conjunto de interacción de esos tres ejes, en los dos casos, en los dos escenarios. Es decir, el relator lo que tendría que hacer es devolver, porque después lo vamos a discutir eso, ¿no? Devolver lo que trabajó el grupo y digamos, en una descripción conceptual. Gracias. perfecto. Entonces, yo iba a decir exactamente lo mismo, Ariel. Ahora el ejercicio es llevar nuestro cerebro a las categorías, a las tres categorías: económico, social, ambiental, y enunciar en términos de componente. O sea, un componente ambiental sería este, un componente social sería este, un componente económico sería este. Simplemente componentes. Ahora, lo que acaba de decir Ariel, el relator, que será lo primero que escojamos cuando vayamos a los grupos, el relator nos va a contar toda la conversación que se dio y nos va a contar el resultado. Y yo me imagino que el resultado será muy breve. O sea, este grupo definió estos componentes: 1, 2, 3 y 4, o 1, 2, 3, 4 y 5, y nada más. Con este material seguimos trabajando en la próxima clase. Vamos a dar 20 minutos hasta las 12:31 para el ejercicio de los grupos, y a las 12:32 los invito nuevamente a que vengan acá. Chao. Perfecto. Bueno, No importa, ya está, ya estamos aquí de vuelta. Nos llamaste, aquí estamos. Ya bajamos con las maletas llenas de ideas para bueno, y Sergio las va a contar. qué bueno. No tuvimos tiempo de darle forma a eso, te aviso, ¿no? Pero vamos a tratar de ayudarlo a Sergio cuando lo tenga que relatar, que va a ser nuestro relator. Okay. Espérate que ahora no sé yo cómo volver. ¿Cómo volver a la milonga? Ya estoy. Ya estoy. Listo, ya estás. Manuel, yo creo que el ejercicio es muy interesante. Hay una buena discusión, pero creo que sería interesante darles unos minutos más para perfeccionar con sus pensamientos y ponerlos en un escenario. No sé cómo les fue a los demás grupos.
Ok. ¿Crees que lo podemos hacer ahora? O lo que pasa es que si lo hacemos ahora, pues vamos a perdernos de esto. ¿No te parece que lo podríamos hacer en la próxima clase y complementar algo? Ya que vamos a hacer Sí, una me meta. parece perfecto. Sí, me parece perfecto. Yo creo que esto los contextualiza y pueden seguir hablando alrededor de esto y cerrar el ejercicio. Es decir, no esperemos ahorita como los escenarios claros, pero sí dar una apertura para que esta discusión siga, puede ser la próxima clase o en las Correcto. próximas. Entonces lo que yo pediría sería que los relatores nos contaran, digamos, cómo se desarrolló la conversación. O sea, cómo interactuaron unos con otros, si eso fue fructífero, si hubo ideas interesantes y sí, estaba previsto de alguna manera que llegara a la categorización de los 4 ejes principales de cada escenario, pues ese es el ejercicio, digamos, más difícil y, y si lo podemos hacer más adelante en la próxima clase, creo que está bien. Sí. De manera que yo les pediría a los relatores que nos contaran eso. Y que después de que nos contaran eso, son las 12:34, que después de que nos contaran eso, pudiéramos hacer una conversación general a donde pueden haber preguntas aclaratorias, a donde pueden haber comentarios y a donde podemos participar todos y así cerrar la clase de hoy. Invitaría al que fue relator en el escenario, en el escenario B1. ¿Quién fue? Creo que somos nosotros, me confirma Sí, Ariel. B1, Sergio, somos nosotros. Listo, listo, perfecto. Nada, pues para empezar quisiera decir que fue un escenario pues bastante fructífero. Digamos que esa lluvia de ideas que tuvimos pues nos permitió analizar los tres aspectos, si bien de forma breve, creo que salieron unas conclusiones bastante acertadas e importantes, digamos que para dar una breboca de lo que se va a tratar la clase siguiente. Entonces, en ese orden de ideas, pues voy a dar unas pequeñas conclusiones que sacamos en cada uno de los ámbitos. Y entonces, para empezar, pues hablamos del tema económico. Ah, bueno, y antes de dar las tres ejes, el económico, social y ambiental, nos situamos en el año 2042, tal como nos dijo Ariel, para ver cómo nos vemos en cada uno de estos ejes. Entonces, en el económico, en el año 2042, habrán cambiado los métodos de producción y consumo. Para este año, desde la política pública, habrán muchas más restricciones y límites a esas acciones que pueden tomar las empresas privadas en cuanto al medio ambiente. Y acá rescato uno de los conceptos que uno de mis compañeros, que es el de la obsolescencia programada, que es la vida útil que le dan las empresas a sus productos. Y entonces mi compañero hacía mención que en Italia ya hay leyes que prohíben esta obsolescencia programada, pues porque esto hace que la vida útil, por ejemplo, de un celular esté pues programada para que dentro de 3 años ya no funcione. Y esto evidentemente tiene un impacto medioambiental. Entonces hay que regular para el año 2042 este ámbito. En cuanto a lo social, hablamos de un cambio de mentalidad y en cuanto al tema cultural, entonces que para este año se propuso que hubiese una cátedra obligatoria de concientización ambiental y cambios del ser humano desde el centro hacia un papel subsidiario. Entonces ahí relacionamos el tema de la lectura de Manuel en cuanto a esa concepción antropocéntrica del cambio del ser humano a que esté al centro, a que tome un papel subsidiario. ¿Qué más? Entonces, eliminar el paradigma del crecimiento ilimitado del hombre y que haya una equidad e inclusión en el año 2042. Entonces, ahí tocamos un poco el tema del consumo,
que veíamos como en países como Estados Unidos, pues era un consumo, digamos que desproporcionado. Entonces, que para el año 2042 hubiese más inclusión y equidad a países pues menos desarrollados. Y en cuanto el ambiental, hablamos de reducir la huella de carbono y sus emisiones para el año 2042 y que fuera una huella de carbono de carácter neutral. Entonces, hablamos, por ejemplo, de un tema, de una noticia que salió hace poco, de una ciudad bosque que proponía Singapur, que iba a construir Singapur, y ver cómo se puede compensar el tema pues de la ecointeligencia y las ciudades actuales que tenemos, hacer como un híbrido. Y esos serían los tres puntos que hablamos en el grupo. Bien, Sergio, me parece muy bien. Manténlos ahí y ahora retomamos la conversación con ustedes. El otro grupo, el B2. Creo que somos nosotros, ¿cierto, Sí, Amelie? somos nosotros, sí. Bueno, pues digamos en nuestro grupo se hizo pues una más o menos discusión, pero más que todo que una discusión, pues hicimos fue como realmente una lluvia de ideas y no como que no las organizamos, pero aún así como que cada idea tiene conexión con los tres temas que pues que se discutieron. Entonces, digamos que en los que pudimos discutir, pues voy a decir más o menos qué fue lo que hicimos. Entonces, digamos, cada compañero pues estableció como un escenario pues al plazo que tuvimos, que es el 2040 más o menos. Entonces, digamos, comenzamos hablando de la ambición del ser humano, que digamos en el caso de esa época, si todo sale bien, es como que la perspectiva que se va a tener es que se tenga como una ambición más a la estabilidad de todas las personas. También se habló que, digamos, para ese año le existiría una posible disminución del efecto invernadero, el cual pues claramente aumenta la temperatura de la Tierra. Por otro lado, también se habló que el lado económico, por el lado económico, las empresas van a ser más sostenibles, ya que pues van a tener usos de el uso de energías renovables que disminuyen las emisiones de CO2. Por otro lado, también se habló sobre el consumo de carne, ya que pues digamos que existiría una disminución en el consumo de estos y pues tendríamos como una transformación o un cambio a un consumo más sostenible. También pues se habló sobre la eliminación del uso de combustibles fósiles. También tuvimos temas sobre, digamos que existiría como un cambio en las brechas de desigualdad, ya que se disminuirían eh, por el cambio de combustibles sostenibles de una manera más equitativa. Entonces, como que lo de distribución de los recursos para esa época van a ser mucho mejores, lo que las empresas van a poder, digamos, disminuir costos de producción y todo el inventario que se haya generado, pues que se distribuya de una mejor manera. También se habló de una mejor calidad de vida, digamos, con un aire más puro y, digamos, con una estabilidad de recursos. Y para finalizar, hablamos como el uso de tecnologías que optimizan los recursos y disminuirían como choques exógenos en el ambiente. Y bueno, eso fue lo que hicimos nosotros. Bien, Juan José. Después retomamos. El grupo M1. Listo, pues nosotros hicimos como, nos dimos de cuenta que los tres factores estaban muy relacionados. Entonces nosotros nos dimos cuenta que si habían problemas en el factor ambiental, también los iban a ver en el económico y en el social. Entonces, ¿cómo tratamos de relacionar estas cosas? Y bueno, las dividimos por diferentes ideas cada una. Entonces, lo que hablamos del factor económico fue que va a haber más desigualdad. Van a ver cómo va a haber escasez de recursos, entonces eso va a generar que haya más desigualdad, eso va a generar un desequilibrio económico que se va a estar retroalimentando constantemente. Y también dijimos que va a haber como una desproporción en el uso del terreno del metro cuadrado de las personas, entonces que esto iba a cambiar y entonces que algunos países iban a tender a tener
eh, peores economías que otros y algunos iban a preferir proteger sus economías sobre las de los otros. También dijimos en el factor social que iban a haber gran cantidad de desplazamiento de personas por temas como las altas temperaturas, por las inundaciones en las costas. eh, También por el lado de las empresas, pensamos que algunas empresas, algunas empresas se van a beneficiar porque las personas van a tener como el sentimiento de querer ayudar al medio ambiente y como estas iniciativas, entonces esas empresas se van a ver beneficiadas. También dijimos que van a haber problemáticas con los derechos humanos, porque entonces como van a haber menos escasez de recursos, los países y los gobiernos van a tener menos posibilidades de asegurar los derechos humanos a las personas y entonces se va a crear como una especie de sálvese quien pueda, donde los países van a tratar de proteger sus recursos. Entonces estuvimos viendo que entonces se va a aumentar el nacionalismo y digamos los países que tengan todavía recursos hídricos van a tratar de proteger sus recursos hídricos a cualquier costo y por encima de cualquier otro país. Bueno, por el caso ambiental, entonces sí, va a haber pérdida de especies, de biodiversidad, el equilibrio se va a seguir desestabilizando, va a haber una crisis alimentaria global, eh, también va a haber problemas con los monocultivos, pero entonces también formulamos que también puede surgir entonces la idea de que los gobiernos apoyen a las empresas que sean sostenibles. Entonces también surge en la discusión que se podría presentar que el PIB estuviera medido como recuperación ambiental. Entonces las empresas que ayuden a generar ese tipo de recuperación ambiental y que sean sostenibles, entonces van a tener incentivos por parte del gobierno y apoyo por parte de las personas. Eso fue todo. Bien, Nicolás. El M2, por favor. Bueno, nosotros empezamos hablando un poco sobre el tema del agua. Consideramos que el tema del agua va a ser fundamental, ya que una crisis causada por la escasez de agua va a afectar inmediatamente los tres ejes, el económico, social y el ambiental, ya que, pues como se ha mencionado como en otros grupos, el tema de la escasez del agua va a causar muchos problemas en cuanto a la garantía de los derechos humanos. Los gobiernos no van a tener la capacidad de garantizar a todas las personas el acceso a este recurso básico para la humanidad. Por ende, se va a haber mucha desigualdad. Em, Queremos que esta va a aumentar en gran medida debido a que las personas con grandes recursos, los multimillonarios, ellos iban a tener acceso a este recurso, como ya se está viendo actualmente con la compra de bonos de agua en el mercado de Nueva York. Consideramos que eso era un factor muy importante. Y luego nos empezamos a dirigir como al tema de qué pasaría con el ambiente. Hablamos sobre los desplazados ambientales, que esto ya es una realidad que ya se está viendo. em, Cómo el descongelamiento de los polos empezaría a afectar a ciertas ciudades costeras, cómo afectaría a países incluso también. Uno de mis compañeros nos mencionó que en una clase que él tuvo hace 8 días, le presentaron un juego en el que él podía derretir los polos y ver cómo esto afectaba a los países. Y él nos mencionaba que, por ejemplo, en el caso de Argentina, una gran parte del país se vería inundado. Entonces, eso nos hace pensar cómo em, el simple hecho de que los polos se derritan afectaría tanto al planeta. Casas se verían perdidas, la economía se derrumbaría, los desplazados ambientales van a aumentar demasiado. Y luego la discusión se fue tornando un poco hacia el tema de la ganadería, ya que Wilman, que fue uno de nuestros compañeros, él está metido en el negocio de la ganadería y empezamos a hablar sobre cómo pues es solo uno de los factores que ha empeorado el tema climático. Él nos mencionó sobre una iniciativa que están tomando los gobiernos y se ha iniciado en Colombia a partir de la firma de los acuerdos de París, que es la ganadería silvopastoril, que es un método de ganadería alternativa en la que, digamos que toda la hectárea que se usa generalmente para criar las reses va a tener un poco más de biodiversidad. No va a ser simplemente un área plana llena de pasto, sino es un área en la que se respeta como la vida que ya existe. La idea es que convivan más especies más allá del ganado
que hayan árboles, no se interfiera tanto como en la intervención de los ríos para que el agua llegue exclusivamente a estas zonas. Eso es un tema que nos pareció interesante, pero que de momento siento que no está siendo aplicada. Yo la verdad no conocía este término hasta que Wilma nos lo mencionó. Entonces consideramos que en caso de que las cosas sigan como están, vamos a ver muchos conflictos y sobre todo crisis sociales, por lo que mencionaba anteriormente de los desplazados ambientales. Muy bien, David. Bueno, ahora los invito a pensar más en términos de narrativa. O sea, un escenario es una proyección de nuestro pensamiento al futuro. Es de alguna manera un sueño, es una construcción anticipada de un punto al que queremos llegar o al que no queremos llegar. Los escenarios generalmente tienen nombres y se presentan generalmente como un relato a donde están incluidos todos estos componentes. A mí me parece bien la conversación, los puntos que ustedes tocaron en cada uno de los grupos. Evidentemente, esos son los puntos. Quizá hay que volver a pensar en que en los énfasis, de pronto hay unas cosas que son más prioritarias que otras y pensar en qué cosas se quedaron por fuera. De manera que lo que estamos haciendo es dar inicio a un trabajo que continuará. La próxima sesión la vamos a ocupar toda en lo que hemos llamado una mesa de pensamiento colectivo. La van a manejar Amelie, Nicolás y Sonia. Y en esa mesa vamos a ir aproximándonos a esa narrativa. Yo les quiero mostrar un ejemplo de cómo otros grupos están trabajando en esto. Este es el Grid Transition Initiative, que está trabajando en escenarios globales, y les puse en el chat esta página para que ustedes puedan revisar la página. Aquí estamos hablando sobre este grupo, ¿cierto? Cómo funciona, etcétera, y cuáles son los escenarios que ellos están planteando. ¿Por qué una gran transición? Civilización planetaria, décadas decisivas, nuevos valores, un mundo, muchos lugares, ¿quién cambiará el mundo? Y aquí tienen ustedes un video de la explicación de los escenarios, que en el caso de ellos se llama mundo convencional, barbarización y grandes transiciones. Esos son los 3 escenarios que ellos trabajaron. Bueno, lean esta página y construyamos nuestra narrativa. Vamos a construir 4 narrativas colectivas alrededor del escenario M y del escenario B, y después unimos esas 4 para que queden finalmente 2, y vamos trabajando con relación a eso. Siendo las 12:50, nos quedan 10 minutos para conversar entre todos. Debemos felicitarnos todos por el buen uso del tiempo, ¿no? En realidad estamos explorando estos sistemas y estos trabajos. Yo quiero que ustedes también me digan cómo les pareció esta milonga. Si creen que este ejercicio es útil, lo podemos perfeccionar, etcétera, y qué cosas se pueden ir haciendo para que esto sea cada vez más participativo y
y más útil. Antes de dar paso a la conversación final, quiero invitarlos nuevamente a que vean, me acordé por lo que dijo David Salamanca en lo que estaba pensando Wilman Villalba. No sé si ustedes dos vieron el documental Besa la Tierra, que yo les hablé la vez pasada. Ahí está el tema de los silvopastoriles. Les recomiendo a los demás que no han visto ese documental que lo vean. Es muy útil. Los invito esta tarde a las 6 de la tarde. Después Sonia les va a poner el vínculo a la cátedra inaugural de la Cátedra de Paz Antonio Elizalde. Eso es a las 6 de la tarde y voy a estar con Antonio Elizalde y vamos a hablar un poco sobre todo esto y digamos es la lección inaugural de esa cátedra. Si quieren entrar, pues serían bienvenidos. También los invito a que sigan a las 5 de la tarde todos los jueves la cátedra Pensar América Latina del Foro Nacional Ambiental, que hoy tiene su segunda sesión. Recuerden que en el YouTube de KLN quedan estas clases grabadas, las pueden ver después, también en la página de KLN. Los invito también para que el día 30 de febrero, creo que el 30 de febrero, Sonia, comienza la clase de Julio Carrizosa de la Universidad Nacional y hay ahí 3 sesiones que van a estar a cargo de nosotros y ustedes están invitados a ellas, que son en abril. Tenemos tiempo después para contarles la fecha exacta. Dicho esto, abro el espacio de conclusiones, de conversación, para que cerremos la clase de hoy. Oh, profe, a mí me pareció muy interesante el ejercicio de plantearnos tanto escenarios positivos como negativos, porque de alguna manera esto desarrolla eh, una postura bastante íntegra en cada uno de nosotros de qué es lo que se debe hacer, qué es lo que queremos y al final tener siempre, digamos, en nuestra mente que si no hacemos lo que nos toca hacer, un escenario negativo es totalmente factible, digamos, con la situación que estamos viviendo actualmente. Entonces, es un ejercicio bastante interesante y que seguramente nos va a seguir enriqueciendo, digamos, en este conocimiento de todo lo que está sucediendo ahora mismo y lo que puede suceder en un futuro. Maravilloso, Elkin. ¿En qué grupo estuviste tú? En el B1, profe. En el escenario bueno. Ok. Sí, señor. ¿Quién más quiere hablar? Sí, profe, también pienso que fue muy bueno porque pudimos aprender nuevas cosas. Por ejemplo, yo no sabía lo de las técnicas servipastoriles del ganado. Entonces, como que uno enriquece como las diferentes situaciones que pueden tener y las soluciones que se les puede dar para poder tener un futuro mejor. Entonces, sí. Sí, la idea es que esta clase tenga 35 profesores como Wilman Villalba y enseñen cosas. O sea, no, es imposible que una sola persona pueda tocar a fondo todos los temas. Gracias, Wilman, por ayudar a esta clase. ¿Quién más? Me pareció muy interesante pues todo el desarrollo que hicimos durante la clase. Y algo que sí me gustaría de pronto, pues sobre todo desde la perspectiva de administración, es cómo esos conocimientos podemos llevarlos a la práctica como proyectos, más que todo. Sería algo muy interesante como poder plantear a partir de los diferentes escenarios cuáles podrían ser a partir de proyectos las distintas soluciones o los granitos de arena de cada uno para digamos, influenciar o literalmente afectar el problema. Así es, Alejandro. Yo dije que esta clase no termina aquí.
no termina el día que terminemos esta clase. Quizá ese día comienza. De hecho, Nicolás Izaza participa en un grupo que se llama UR Ambiental y que trata de avanzar en proyectos, ha hecho varios foros. Es decir, lo que podemos hacer en estas 16 sesiones es simplemente abrir un espacio para la reflexión sobre el escenario que necesitamos construir. Yo dije que un escenario era un sueño. Bueno, no es tan así. O sea, es un sueño al que hay que trabajarle. Porque si nosotros no le trabajamos a ese sueño, pues ya sabemos que el otro escenario se va a imponer. Porque el escenario positivo, el escenario bueno, es el de los cambios. Si nosotros no hacemos los cambios, pues por inercia y por dinámica natural del sistema, como lo explicó Ariel, pues vamos evidentemente para un escenario catastrófico. De manera que no es tan sueño, sino, digamos, perfilamiento positivo del futuro. ¿Alguien quiere decir más? Bueno, quiero hacer un comentario antes que esto se vaya a cortar. Me parece que para eso podemos utilizar algo de lo cual no hablamos, pero es importante, que es el análisis prospectivo, es decir, ubicarnos en el escenario que construyamos y ver cómo miramos desde el 2042 y qué pasos vamos dando desde hoy hasta 2042, que es un poco lo que mencionaba recién el colega, ¿no? Así que, y lo otro que quiero decir es que estoy gratamente sorprendido. Siempre pensé que iba a salir bien, pero no que iba a salir tan bien en términos de tiempo y resultado, porque a veces se hace todo muy rápido, pero sale mal, y a veces se queda incompleto y no sirve. Así que creo que nos quedó una muy buena base y que cuenten conmigo para seguir trabajando en esto de los escenarios, que me parece fundamental. A mí me gustaría decir una cosita cortica, y es lo que dijo Manuel, hacerles la invitación al colectivo institucional que se llama EcoU Rosario. Nos reunimos todas las semanas, es una iniciativa meramente estudiantil. Hacemos proyectos de restauración ecológica, siembras de árboles, jornadas de limpieza, pedagogía en temas climáticos. Hacemos incluso caminatas ecológicas, viajes a páramos. Entonces, ahí les dejo en el chat las redes sociales del colectivo de la U, de nuestra universidad, y quienes quieran participar son bienvenidos y bienvenidas. Gracias, Nicolás. Yo sé que ustedes no tienen tiempo suficiente para estar en tantos espacios a los que los estamos invitando, pero ojalá pudieran priorizar y estar en alguno de estos escenarios a donde realmente, pues, me parece que complementa la formación en esta temática. No sé, hemos llegado a la 1 de la tarde con alegría, con éxito y sin tanta hambre. En mi caso, yo aproveché el momento en que ustedes se fueron para sus grupos para comerme un poquito de maní y un pedacito de panela. Les recomiendo la panela. La panela es un alimento maravilloso. No es azúcar, es un alimento rico en minerales y fácil de digerir también. ¿Quién dijo que era fácil de digerir? Alejandro. Sí. Bien, Alejandro. Vamos a hacer un colectivo de la panela en este grupo. Bueno, yo tengo panela, por suerte, pero acá son las 3 de la tarde, no la 1, recuerden. Así que yo sí tengo mucho. Tú tienes hambre, Ariel, 3 de la tarde. Ustedes no tienen panela, Ariel. Yo tengo muchísima hambre. Sí tenemos, y yo tengo abajo. Sí tenemos. ¿Dónde? ¿En Tucumán? No, se consigue aquí, pero se produce en algunos lugares del interior. Sí, hay panela aquí. Nunca seguramente la colombiana es mucho mejor, pero acá hay. Súper mejor. Bueno, profe, estábamos hablando por interno con Nicolás Izaza, digamos, es todo el tema ecológico, pues, con el grupo, digamos, que tiene la Universidad de Rosario. Me parece que sería integrar con la parte, o bueno, al menos tener contacto con la parte de emprendimiento,
de la universidad, puesto que si se puede integrar, pues también hablando de acciones como tal, de la parte de las personas que están interesadas en hacer empresa y con todo lo que ahorita es el Ideas Factory que está haciendo la universidad, que quieren meter en el enfoque de sostenibilidad, tal vez ustedes que tienen aún más experiencia y conocimiento sobre estos aspectos, pues podrían de alguna manera asesorar también a los mismos emprendedores que quieren pues impactar en el mundo de manera positiva. Sí, correcto, Alejandro. Todo hay que unirlo. En realidad estamos en el momento de unir todo, de unir todas las iniciativas. Creo que ha llegado el momento alegre de la clase para que... De la música. Nos podamos despedir con música. Siempre hay que despedirse con música. Tiene pastillas para no soñar.